Bueno, señores, muy buenas noches. Pues la última clase de nuestro curso de medios guiados tiene que ver con la fibra óptica y sus características de transmisión, sus características de pérdida y el por qué nosotros utilizamos o caracterizamos las fibras ópticas en unas determinadas ventanas. Como para recordar y para poder contextualizar en lo que estamos, ustedes recordarán que las fibras ópticas pues, se caracterizaban por tener un índice de refracción interior y un índice de refracción exterior. Cuando nosotros tenemos ese tipo de fibras en la que un solo índice de refracción está en un punto, en un solo material, por ejemplo, el conductor interior y el otro en su cubierta, recuerden que es una cubierta de un índice de refracción que es ligeramente diferente al que tenemos en su interior, ¿listo? Pues nosotros tenemos una caracterización matemática y decimos que el índice de refracción ese, se conoce como salto de índice. ¿Qué es eso de salto de índice? ¿Qué es lo que necesitamos? Que hay un momento, o sea, solamente dos índices de refracción, uno en el interior y uno en el exterior. Eso significa, ¿bien? Un índice de refracción N1 en la fibra número 1, donde el radio es menor a A, y un índice de refracción N2, en donde el radio es mayor a A. ¿Qué logramos con eso? ¿Qué buscamos con eso? Que la relación de los índices de refracción me entreguen un ángulo crítico tal que la señal sea encapsulada dentro de la fibra y dependiendo del ángulo con el que ingrese a la alimentación, pues tengamos ese tipo de fibra, ese tipo de transmisión. Sin embargo, existe otro tipo de fibras que se han venido y que se empezaron a investigar y que tiene relación con la variación en el material de las características ópticas, en lo que nosotros llamaríamos la permitividad eléctrica, pero recuerden que con la permeabilidad magnética no nos metimos en ningún momento. Ese tipo de fibras de índice gradual lo que intentan es tomar un material en el centro de la guía de la fibra la guía circular como fibra óptica y empezar a variar su índice de refracción a medida que se alejan del centro de la guía de onda circular interna. Tal es así que cuando llegan a la segunda parte o a la envoltura, en donde está el índice de refracción número 2, cuyo valor es constante, el aplanamiento o la forma en llegar es muy continua, obsérvenlo. Es decir, nosotros tenemos un índice de refracción N1, ligeramente mayor, lógicamente, como ustedes lo saben, empieza a tener una variación hasta N2 por la curva, hasta que disminuye de manera suave. Esa curva de disminución de manera suave del material es la que vemos caracterizada en la parte de arriba. Es decir, estamos diciendo que el índice de refracción N1 varía como 1 menos 2 veces delta por el radio dividido, la variación del radio en el que nos encontremos, dividido en el radio total de la guía de onda interna elevado al alfa, y todo esto a la 1/2, donde la característica primordial se convierte en este alfa. ¿Qué es ese alfa? Alfa es un valor que me permite a mí caracterizar una fibra óptica en función de su potencialidad o de su potencia. Entonces, si alfa es 1, la potencia es a la 1, si alfa es 2, pues ustedes entenderán que es una parábola desplazada, ¿cierto? Para que pueda quedar en el centro. Y así sucesivamente, hasta el momento en el cual si alfa es infinito, pues será o tendrá el mismo resultado que una fibra de salto de índice. Es decir, las fibras ópticas se dividen en salto de índice e índice gradual por su característica de transición entre el material número 1, que es el interior, y el material número 2, que es el exterior. ¿Qué trae como ventajas eso? Pues la forma de transmisión de cada una de las ondas. Por ejemplo, observen que en este determinado instante, cuando nosotros enviamos ese tipo de fibras, pues la onda tiende a ser mucho mejor encapsulada y los puntos en los cuales tiende a encontrarse con los ceros son los mismos en todo sitio. Mientras que cuando ustedes observan del otro lado, dependiendo del ángulo en el de ingreso, no sabemos si los ceros por los cuales cruza, tomando como eje central el centro de la guía, son los mismos. Eso provoca que en la fibra de salto de índice hay una mayor dispersión, mientras que las fibras de índice gradual, pues no tengamos una dispersión y las velocidades o las ondas puedan viajar en grupo. Eso teniendo en cuenta el mayor envío del número de fibras. Recuerden que en estos dos tenemos tanto monomodo como multimodo, unas utilizadas para un caso y otras para el otro, dependiendo de la aplicación.
Pero sin más ni más, como nuestro interés en este momento es poder determinar las características de la transmisión de la fibra óptica, nosotros tenemos que hacer énfasis en que existen las características de envío de la señal en función de sus pérdidas. Entonces, decimos pérdidas de atenuación en longitud, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una determinada cantidad de dBs entre la entrada y la salida que se han disminuido, por lo general negativos. Tenemos una dispersión, la dispersión propia de los fenómenos ópticos, que son, pues evidentemente, relacionados con la capacidad de cambiar de frecuencias las señales, similar a lo que pasa en un prisma. Y tenemos un ancho de banda que, aunque no se ha hablado muy profundamente en esto, pues sabemos que depende en porcentaje, ¿cierto?, de la fibra óptica o de la frecuencia central, que sabemos que está en el orden de los terahercios. Arrancamos hablando que inicialmente, como lo repetíamos en la anterior clase, las atenuaciones que se lograban por kilómetro hacia los años 1970 o anteriores eran demasiado elevadas. Estábamos hablando que, lógicamente, por kilómetro, si ustedes comparan una fibra óptica con un cable coaxial, pues hay bastantes diferencias en lo que tiene que ver con atenuación. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente eso, intentar compararla con con una línea coaxial y saber que, pues, en la línea coaxial tenemos unas pérdidas altísimas y podemos llegar a 1, 2 o hasta 5 kilómetros haciendo grandes esfuerzos con un gran emisor y un gran receptor, mientras que con una fibra óptica, pues inicialmente, aunque era comparable, era muy costoso producirla. Actualmente nosotros tenemos pérdidas por debajo del dB por kilómetro, eso es buenísimo en términos generales porque los receptores de los cuales depende la llegada de la señal, pues tienen una sensibilidad demasiado elevada. ¿Bien? Bueno, entonces, si hablamos de la atenuación o pérdidas de transmisión, tras la evolución de la fibra óptica, se empieza a notar que el comportamiento dentro de la guía no era similar en todos su rango de frecuencias. Es decir, en el momento en el cual se superan los 100 GHz, las señales se convierten en ópticas y empiezan a tener influencia de los factores ambientales y factores externos en el momento de hacer alguna transmisión. Ese tipo de análisis para poder encontrar cómo se comportaba las fibras ópticas, pues nos llevó inicialmente a poder intentar o a intentar medir todo esto en función de los dBs. Esa atenuación y esas pérdidas de transmisión tuvieron que ser estudiadas, tuvieron que ser medidas y tuvieron que ser caracterizadas. ¿Listo? Utilizamos nuestra atenuación en decibeles por obvias razones. Nosotros nunca conocemos la potencia de entrada ni diseñamos una fibra óptica para tener una relación para tener una potencia fija, sino que hacemos es una relación de potencias. Por ejemplo, podemos tener una fibra óptica que puede enviarme perfectamente 100 milivatios, como puede enviarme 200 milivatios, como puede enviarme 150 milivatios, 160, dependiendo del emisor que nosotros tengamos, y necesitamos caracterizar al otro lado cuál es la atenuación. Entonces no podemos decir, no, es que si envío 100 me llegan 50, o si envío 100 me llegan 70, o si envío 100 me llegan 80. No, tengo que medirlo en función de dBs para que la fibra solamente dependa de un factor que aparentemente es lineal, ¿listo? Y son los decibelios. ¿Qué significan los decibelios? Pues ustedes recuerdan lo que por cada 3 decibelios que nosotros perdemos, en este caso, por ejemplo, si tenemos una potencia original o una potencia eh, referencia de 1 vatio, y ustedes calculan y les llegan 0.5 vatios, como PI 0.5, como PO 1 vatio, pues evidentemente van a encontrar que el número de decibelios de pérdida es menos 3 dB, es decir, por cada 3 dB en potencia que nosotros perdamos, la potencia se ha ido a su mitad. Y ustedes dirán, pero en cuestiones técnicas, ¿eso qué significa? En cuestiones técnicas significa que, por ejemplo, si nosotros llegásemos a perder 6 dBs, ya vamos en 1/4 de la potencia. 9 dBs, ya vamos en 1/8. Entonces, por cada 3 dBs, voy en una potencia de 2. ¿Me hago entender? Y eso me diría automáticamente, fácil, si entonces la potencia de referencia son 2 vatios, pues entonces yo ya sé cuánto estoy perdiendo. Si son 4 vatios, los dB siguen siendo los mismos, pero automáticamente yo ya tengo su resultado. Mucho más importante, me permitiría a mí trabajar casi que de forma potencial o en potencias de 2, que es como venimos trabajando nosotros la medición de información. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un ejemplo de estos típicos en los cuales tenemos una potencia, ¿sí? Una fibra óptica que tiene una atenuación de 3 dB por kilómetro, ¿qué atenuación tendrá una fibra en 10 kilómetros? Pues es evidente que si hay 3 dB por kilómetro, ustedes saben que
los 10 kilómetros va a tener 30 dB de atenuación. Sin embargo, es importante establecer que en relación de kilómetro a kilómetro nosotros podemos ir midiendo eso en potencia de 2, es decir, por cada 3 dB se va a la mitad. Entonces, llegó un vatio, supongamos que es un vatio. Un vatio se fue a la mitad, 0.5 vatios. En la siguiente se fue a la mitad, ¿cierto? Entonces la mitad de la mitad, potencia de 2, 1 sobre 2 a la 2. Luego la mitad de la mitad de la mitad, 1 sobre 2 a la 3, así sucesivamente, hasta que logremos llegar al número de kilómetros. Eso significaría que si nosotros perdimos 30 dB, es como si nosotros hubiésemos dividido la potencia sobre 2 al número de kilómetros, 2 a la 10, ¿cierto? Es decir, si enviamos un vatio, me llevó aproximadamente 1 milivatio, porque es 1 sobre 1024, 2 a la 10. Y eso nos llevaría de una vez a decir, ¿y qué pasaría si llegaran, si enviara 2 vatios? Pues que al otro lado me van a llegar 2 milivatios. Bien, y eso es muy importante en el momento de seleccionar un receptor, sobre todo porque la sensibilidad del receptor es lo que me indica qué tan capaz es un elemento de telecomunicaciones en recepción de reconstruir una señal cuando la recibe. Entonces, recibe una señal demasiado pequeña, pero debe ser capaz de amplificarla, debe ser capaz de eliminarle el ruido y debe ser capaz de decir, mira, la señal que me enviaste originalmente era esta. Y por lo general, pues lógicamente binaria. La atenuación. Entonces, una vez conocemos eso, nosotros sabemos que las características, lo que me podría ocasionar pérdidas, como lo repetimos en la anterior diapositiva, es la atenuación, la dispersión, entre sus dos características más importantes. ¿Por qué se provocaría la atenuación? Entonces, la atenuación es perfectamente provocada, o las pérdidas perfectamente provocadas por dos tipos de absorciones. Una absorción o un tipo de absorción que conocemos como absorción externa y absorción interna. Esto tiene más que ver con pequeñas formas, o por el cambio en la forma geométrica, tiene que ver con la forma de fabricación, tiene que ver con el material, etcétera, etcétera. Si nosotros unimos la suma de todo este tipo de cosas, pues pudiésemos intentar caracterizar esas pérdidas. A las primeras pérdidas que vamos a trabajar, las vamos a tener como pérdidas por absorción. ¿Listo? Entonces, se empiezan a hacer estudios y empieza a observarse que el fotón, en función de su energía, presenta unas determinadas atenuaciones. Fotón llamamos la señal de señales ópticas, y empieza a observarse fenómenos de dispersión y fenómenos de absorción. Entonces, observemos los de absorción. Entonces, en los fenómenos de absorción, ustedes podrán notar las dos líneas, tanto la línea izquierda inferior como la línea superior, y se provoca por la absorción ultravioleta e infrarroja existente en cualquier fenómeno óptico, de la cual no podemos librarnos. Incluso ustedes la observan en sus ojos, o la tienen en sus ojos, bueno, algunos. ¿Listo? La absorción ultravioleta y la absorción infrarroja tiene que ver, o es una característica propia de una señal que se intenta adecuar a ese tipo de señales. ¿Eso qué querría decir? Que si nosotros estudiábamos cuál era la absorción o cuáles eran las longitudes de onda que son relacionadas directamente con la frecuencia de una ultravioleta y de una infrarroja, pues perfectamente pudiésemos decir, uy, aquí es el sitio donde nosotros pudiésemos trabajar de mejor manera. Y eso es efectivamente lo que ustedes hacen. En función de la energía de electronvoltios, ya más adelante lo vamos a dejar en función de, lógicamente, longitudes de onda, como ustedes lo ven en la parte superior, donde intentásemos buscar las zonas de menor pérdida, que serían la zona que nosotros estamos observando, entre la absorción ultravioleta y la absorción infrarroja. Todo esto se hizo por método experimental. Bien, se tenían algunos estudios, pero se tuvo que recurrir a un método experimental para poder establecer los valores reales. La atenuación. Entonces, las señales tienden a dispersarse. ¿Qué es dispersarse? Por ejemplo, es como si ustedes tuviesen una fuente de agua, tal vez el ejemplo está bastante bien, y la fuente de agua empezase a botar agua de forma aleatoria. ¿Sí? Una fuente de agua empieza a botar agua y ustedes nunca van a poder recuperar esa agua. Simplemente ustedes saben que una parte se fue hacia la izquierda, una parte a la derecha, una parte hacia el frente y una parte hacia atrás. Esa dispersión se provoca por las mismas condiciones en las cuales nosotros vivimos, son condiciones ópticas. Bien, y esas, si sumáramos las absorciones más las dispersiones, pues nosotros lográsemos encontrar un equilibrio, ¿cierto? Para poder fabricar una determinada fibra óptica y poder definir cuáles son sus mejores zonas de trabajo. Empezamos a hacer el análisis de la curva de absorción, son análisis inicialmente de materiales, y empezamos a detectar unas variaciones a diferentes combinaciones de materiales. Entonces, por ejemplo, tenemos un material típico que es el óxido de silicio, ¿cierto? Tenemos el óxido de germanio
y tenemos, bueno, arsenurio de galio, que más adelante lo vamos a tener, más adelante lo van a observar, y empezamos a observar unos análisis de absorción. Esos análisis de absorción del espectro del ion OH de sílice, nosotros todos recuerden que es formado de silicio, el material más abundante de la Tierra, y además con el cual podemos crear los espejos y todo este tipo de materiales con índice de refracción específico, pues pudiesen llevarnos a encontrar unas atenuaciones en función de la absorción de ese valor. Y ocurren unas absorciones interesantes. Observen lo que pasa aquí. Se producen unos tonos, ¿cierto? Y sobre esos tonos la mayor cantidad de pérdidas. Entonces miremos las zonas. Si nosotros lográsemos encapsular una zona, una señal entre cada uno de estos picos, pues nosotros casi que los pudiésemos decir que están multiplexadas, mírenla. ¿Listo? ¿Por qué multiplexadas? Porque con el momento en que se salgan de esas longitudes de onda, esas frecuencias, nosotros despreciamos esas señales. Y al despreciar esas señales se convierte en un filtro pasabanda. Así que eso es lo que hace el análisis del espectro de absorción, y es tomar efectivamente una de esas o tres de esas ventanas. Observen, si nosotros hacemos el análisis entre el tercero y el segundo, entre el segundo y el pico intermedio, entre el pico intermedio y el primer sobretono, nosotros podemos encontrar algo que conocemos más adelante como las ventanas de envío de la señal. Es una característica totalmente física, no depende de la forma de la guía de onda ni depende del material. Se produce un espectro de absorción provocado por el ion OH. ¿Listo? Entonces, llegamos a 1330, observen el valor aquí está aproximadamente en 1330, una de las ventanas que nosotros estamos trabajando. Tenemos otras de las ventanas por aquí trabajando en 800, 800 un poco más. Y tenemos una más adelante que, aunque no se observe aquí, está en 1550, que es donde vuelve a caer el tono. ¿Por qué no vamos más hacia adelante? Porque si ustedes recuerdan, miren lo que ocurre aquí, después de los 1550, la curva de absorción infrarroja provoca unas pérdidas elevadísimas. ¿Por qué no trabajamos antes de los 800? Entonces estamos aquí en 850. Porque más atrás, ¿listo? Tendríamos unas pérdidas, para que ustedes me entiendan, superiores al 10%, que sería 10 a la menos 1. Esos son nuestros valores. Entonces, obsérvenlo, que el valor será acá, acá, ¿listo? Y en función del análisis de la curva de absorción, pues establecemos esas zonas. Más adelante se encuentra que hay una, pues eso sobre todo en las últimas investigaciones, pues ya ni tan recientes, ya de hace unos 10 años para acá, que ellos trabajan en una longitud de onda de 2550, 2500 nanómetros. Todo esto, recuerden, en función de nanómetros, ¿listo? Si ustedes quisieran establecer cuál es la frecuencia, pues nada, C sobre F, hace un valor aproximado en la cual ustedes pudiesen calcular, o inmediatamente acudir al índice de refracción que les entrega la velocidad original con la que está viajando la onda. Pero eso lo llamamos como una absorción intrínseca de el fenómeno de la fibra óptica. Es algo contra lo que no podemos pelear, es algo en lo que siempre está ahí. Pero existe una forma de absorción extrínseca que se basa en la pureza de los materiales y en la forma en que nosotros podemos fabricarlos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tiene que ver con algunas impurezas típicas en el silicio o típicas en algunos materiales. Y esas impurezas típicas de esos materiales provocan una determinada atenuación por kilómetro, como ustedes la pueden observar en la parte derecha. La absorción extrínseca provoca ideal o inicialmente que la curva surja o tenga algunas variaciones, ¿cierto? Experimentales, recuerden. Y es lo que al final me permite a mí decidir una sola de las zonas. Esto, o dos de las zonas entre esos tres, como ustedes lo pueden observar. Esto aquí prácticamente que estamos observando cuáles serían los valores que nosotros tendríamos en una curva de absorción. Y la dispersión, que también es intrínseco a la fibra óptica, tiene que ver única y exclusivamente con fenómenos de Rayleigh, con fenómenos de Bruegel y fenómenos por dispersión de Raman. ¿Cuál es la más importante? Pues la dispersión de Rayleigh. ¿Qué estudia la dispersión de Rayleigh? Pues la dispersión de Rayleigh lo que me dice es que existen unas pequeñas intentos del fotón de separarse de su grupo, ¿bien? Y al intentar separarse de su grupo, él intenta cambiar su frecuencia. Esto tiene que ver más con fenómenos de cuantización y ya este tipo de cosas modernas, en donde el estudio lleva a decir que la dispersión por Rayleigh tiene una dependencia de la longitud de onda a la 4. Luego tenemos la dispersión de Bruegel, que tiene una
Potencia de pérdida en longitud de onda al cuadrado, pues ustedes sabrán que si está en nanómetros, pues ya sabrán qué es lo que ocurra. Y tiene una dispersión de Raman que tiene unas pérdidas de la longitud de onda a la 1. Entonces, observen lo que es una longitud de onda. Las longitudes de onda son muy pequeñas. La más importante estaría en Rayleigh. ¿Por qué? Porque Rayleigh aparece en el denominador y es un valor de nanómetros, pues se va en una dispersión hacia arriba bastante importante. Las de Roentgen y las de Raman serían solamente importantes y superiores cuando las longitudes de onda tienden a llegar a valores de metros, que eso no va a pasar en la fibra óptica. Si nosotros tenemos ese tipo de cosas, pudiésemos hacer algunos ejemplos, perfectamente poder calcular, por ejemplo, cuáles serían las atenuaciones que nosotros tenemos. Son cálculos muy sencillos, cálculos muy elementales en lo que tiene que ver con la parte de las pérdidas, sabiendo que nosotros lo manejamos todo en dBs por kilómetro. ¿Listo? Por ejemplo, una fibra monomodo de longitud suficiente, eso de longitud suficiente simplemente es porque está fabricada, tiene una atenuación de 0.5 dBs por kilómetro en una longitud de onda de 1300 nanómetros o 1.3 micrómetros. Es una de las ventanas. ¿Listo? 800, 1300 y 1500. Por eso se compran así las fibras ópticas. En su mayoría se trabajan en 850, en 800, 850, que es una de las ventanas, listo, y en 1330, que es la otra ventana. Cuando ustedes en la vida real vayan a comprar, a usar ese tipo de fibras ópticas, tienen que tener mucho cuidado porque algunas utilizan una de las ventanas para enviar y otra para recibir. ¿Listo? La fibra tiene un núcleo de 6 micrómetros, son características físicas, y el ancho de banda espectral del láser es de 600 megas. Entonces le dice, comparen los umbrales de potencia en función de Roentgen y Raman. Esto es muy académico, ustedes pudiesen intentar caracterizarlo. Lo único que necesitan es la longitud de onda, esto y algunos valores específicos, y ahí les va a dar cuánto es lo que se está perdiendo. Entonces, por Roentgen, 80.3 milivatios, por Raman 1.38 vatios, y efectivamente ahí le dicen que entre esas dos la más importante es Raman. ¿Qué podemos decir de esto? Que la fabricación de la fibra óptica tiene una dependencia directa de fenómenos físicos intrínsecos a los materiales, que es necesario mantener un alto nivel de pureza del silicio o del óxido de silicio para poder fabricar fibras ópticas. De hecho, aunque ustedes no lo crean, nosotros poseemos acá en Cali una fábrica de fibra óptica bastante importante a nivel de Latinoamérica. Así que nosotros en este momento somos unos de los países capaces de producir fibra óptica en Latinoamérica. Que la dispersión de Raman, lógicamente, comparada con la de Roentgen, pues es más grande, eso ya lo sabíamos, ¿listo? Y que en el momento en que nosotros vayamos a hacer procesos de fabricación de fibra óptica, el ambiente que está a nuestro alrededor debe ser muy puro. ¿Por qué razón? Porque esto es como el que hace pan. Si ustedes tienen una panadería y alrededor tienen una fábrica de detergentes, pues adivina qué les sabe el pan. Eso pasa exactamente igual con la fibra óptica. Cualquier ingreso de un material externo nos va a afectar el proceso, por ejemplo, de fundido de la fibra óptica y pudiese tener problemas con respecto a nosotros. Aquí hay algunos ejercicios que ustedes pudiesen trabajar en su casa. Los dejo aquí para que queden grabados y con esto finaliza todo lo que tiene que ver con la parte de atenuación y pérdidas por fibra